Aquí estamos, Señor, como pueblo tuyo, reunidos una mañana más para adorarte, para exaltarte, Señor. Una mañana donde decimos, Señor, hoy entregamos todo delante de ti, hoy entregamos todas nuestras coronas delante de ti. Te daremos lo mejor de nuestra vida, Señor. Queremos vivir para ti, Dios. A pesar de nuestros defectos, de nuestros errores, aún de nuestras imprecisiones, Señor. Queremos cada día estar caminando más alineados, Señor, a tu palabra. Enséñanos, Dios, guíanos. Muéstranos a través de las Escrituras, Señor, el propósito tuyo para nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, una mañana más. Aquí están tus hijos reunidos, Señor. Aquí estamos como pueblo tuyo, Dios, para alabarte, para exaltarte, para decirte, Señor, gracias por esta nueva mañana, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por todo lo que tú nos has dado hasta el momento, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, nos has cuidado. A pesar de tantas situaciones difíciles, Señor, que hemos atravesado, pero tú nos has guardado, tú nos has preservado, tú nos has cuidado, Señor. ¿Por qué no tomarnos estos primeros minutos, estos primeros tiempos de nuestro día para adorar al Dios Todopoderoso, que ha estado con nosotros, que no ha escatimado absolutamente nada, que nos ha demostrado un amor eterno, que aún envió lo que más amaba a su Hijo para morir por nosotros? ¿Por qué no dar lo mejor de nosotros para Él? ¿Por qué no dedicar este tiempo y decirle, Señor, queremos consagrarnos para ti, queremos vivir para ti, Señor? Tú nos hablas muchas veces y nos dices, no temas que yo estoy contigo. Y ese es el tema que tú hoy seguramente vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo ministre hoy a cada vida, a cada corazón. Y que nos guíe, Señor, conforme a tu palabra. Que nos muestre a través de ese testimonio de esta familia, Señor, de Jacob, cómo es que nosotros, Señor, a pesar de crisis, de momentos difíciles, cuando nos alineamos a lo que tú tienes, Señor, cuando te buscamos de corazón, cuando obedecemos, Señor, tu palabra, Dios, tú haces cosas sobrenaturales. Tú haces cosas, Señor, que nos sorprenden. Hoy háblanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que tú seas, Señor, hoy hablando a cada vida, que seas tú, Señor, hablando a cada corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una mañana más. Qué bueno este espacio que Dios nos da, un espacio de reflexión, un espacio de crecimiento espiritual, donde Dios cada mañana está ministrando nuestra vida, nuestro corazón, donde seguramente Dios ha venido tratando algunas áreas de nuestra vida. Dios nos va puliendo, Dios va, así como el oro, nos va refinando para que nosotros cada vez podamos tener más quilates, para que podamos tener más valor en esta tierra, para que podamos encontrar el propósito por el cual Dios nos creó y hasta aquí nos tiene vivos. ¿Cuántos pueden hoy levantar su mano y darle gracias a Dios? ¿Cuántos pueden colocar ahí en su chat? Amén, gracias, Señor, por este día. ¿Cuánto le pueden decir, Señor, gracias porque tu amor y tu misericordia se ha extendido una vez más? Gracias, Señor, porque a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las circunstancias adversas de repente, Señor, hemos visto tu mano poderosa. Gracias porque nos estás enseñando a vivir por la palabra. Ya no vivimos de acuerdo a las costumbres del mundo, ya no vivimos de acuerdo a los modelos o estándar del mundo, sino que ahora, Señor, tú nos estás enseñando a aprender a vivir conforme a la palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado No temas, yo estoy contigo. Dios hablándonos a nosotros. Dios diciéndonos en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí, no tengamos temor. No nos asustemos, no nos amedrentemos, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese es el tema que vamos a estar tocando hoy a través del libro de Génesis, capítulo 46. Estamos ya en la recta final de este estudio del libro de Génesis, un libro que ha sido maravilloso, un libro que nos ha enseñado muchísimo. Muchas escenas que vemos ahí en este pasaje de la Biblia que nos ministran, que nos hablan a cada uno de nosotros y que hoy vamos a tocar un tema que es bien importante basado en el libro de Génesis capítulo 46. La historia de ayer terminó cuando Jacob llega, es decir, sus hijos llegan donde él está. Le dicen, bueno, aquí llegan unos carros, aquí José y Faraón han mandado todo esto para que por favor tú vayas a encontrarse con él. Ya le han contado todo lo que ha sucedido con José,
ya él sabe, su corazón está muy feliz y seguramente el anhelo y el deseo en su corazón es volverse a encontrar con su hijo. Sin embargo, hay dudas, sin embargo, hay cosas en la vida de Jacob que dice, bueno, sí, a mí me parece bien interesante esto. Claro, obviamente, ¿cómo no voy a querer ver a mi hijo? Me están colocando todo para que yo pueda ir a verlo. Me está haciendo la invitación el faraón para que yo vaya. Todo eso es bueno, pero yo no me puedo mover sin la autorización de Dios. Aquí me llama mucho la atención porque es un nivel más donde Dios va a llevar a Jacob. Ustedes recordarán que anteriormente Dios le había dicho a él que no estuviese en Egipto. Dios le había dicho a Abraham que no estuviese en Egipto. Dios le había dicho a Isaac que no estuviesen en Egipto. Ahora él tiene que ir allá. Y seguramente en su mente comienzan a divagar muchas cosas, muchos pensamientos. Quizás vienen muchas ideas. Dicen, no, pero es que yo no quiero llevarle la contraria a Dios. Yo ya he pasado por muchas cosas, pero yo no puedo hacer las cosas sin que Dios me guíe, sin que Dios me direccione. Y ahí comienza el relato del capítulo 46. Y ahí entonces vemos a un Jacob que ya no hace las cosas a su manera, que ya no es el Jacob que hacía las cosas en sus impulsos, en sus emociones, sino que ya dice, un momento, yo no puedo moverme con toda la libertad, yo no puedo hacer las cosas como a mí me parecen o como los demás dicen, sino que yo tengo que pedir la dirección y la guía de Dios. Y así comienza esto. Dice el versículo 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Y dice la escritura, y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. ¿Sí? Notan eso, por favor, que aquí encontramos entonces un hecho que es sorprendente, porque ya es un hombre que está más aplomado, un hombre donde Dios nos va a enseñar por lo menos tres estados, tres puntos, tres niveles donde nosotros hemos venido pasando, pero que tenemos que llegar a ese nivel donde está llegando aquí Jacob. Y él está buscando entonces la dirección. Un día sale de esa tierra, ustedes recuerdan que salió de esa tierra, iba para Harán, porque pues su hermano lo estaba amenazando y entonces la mamá le dice, mira, yo no quiero, Rebeca, dice, yo no quiero que vayas a morir, por favor vete para donde tu tío, y sale para Harán. Y ahí en un lugar llamado Betel, que ustedes recuerdan, ahí se le aparece Dios. Pero escúcheme, ahí se aparece Dios no porque él lo esté buscando, al contrario, parece que él está huyendo. Parece que él dice, no, yo no me puedo quedar acá porque esto va a ser terrible, yo más bien me voy y se va para una tierra lejana. Pero ahí en ese lugar se aparece Dios y Dios le habla a él, Dios le da una promesa a él. Pero noten que en esa primera vez él no lo estaba buscando. Ahora, esta segunda vez donde va a tener un encuentro con Dios, donde Dios le va a hablar, donde Dios le va a ministrar, ahí ya él es el que lo está buscando. Entonces noten que aquí ya hay una gran diferencia de ese Jacob joven que salió con todo su vigor, con toda su energía a hacer las cosas a su manera, con un Jacob que ha sido procesado ya durante mucho tiempo y que ahora es un hombre que comienza verdaderamente a depender de Dios, a confiar en Dios. Un hombre que tiene una confianza plena, una confianza 100% en Dios. Y aquí lo encontramos entonces donde él lo primero que hace es levantar un altar. En otras palabras, nos está mostrando aquí la Biblia a través del proceso con este hombre que comienza a caminar como nosotros tenemos que comenzar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Que ya no estaba él en sus fuerzas, ya no estaba en su capacidad, ya no estaba en sus energías para hacer las cosas a su manera, sino que ahora este hombre estaba dependiendo de Dios. Y este es un primer principio que nos enseña la palabra en esta mañana. Una importancia que nosotros debemos darle a la palabra, darle a Dios, donde Él sea nuestra guía, donde Él sea el que tome el control de nosotros. Que nosotros ya no nos movamos conforme a como nos parece, como pensamos o como otros nos dicen que tenemos que hacer, sino que nosotros verdaderamente podamos hacer un par en nuestra vida y decir, un momentico, antes de tomar esa decisión, antes de hacer esto, antes de hacer aquello, yo primero necesito la guía de Dios. Y esto es lo que encontramos aquí. Un hombre que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Un hombre que ha hecho muchas cosas en su vida y que ha visto la mano de Dios de una forma impresionante, pero que después de tantas cosas, entonces él dice, yo ya no quiero volver a fallar más. Yo quiero verdaderamente caminar conforme a la voluntad de Dios. Y dice la escritura que entonces aquí en Berseba ofreció un sacrificio al Dios, al Padre de Isaac, al Dios de los cielos. Dice el versículo 2. Y fíjense cómo Dios, en medio de todo esto que está pasando, Dios siempre muestra su misericordia.
Lo mismo que sucede con nosotros. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros verdaderamente aprendemos a depender de Él, Dios no se esconde. Dios siempre va a estar ahí para mostrarnos su voluntad, para mostrarnos el paso, la guía, el camino que tenemos que seguir. Dice el versículo 2 y versículo 3. Y habló Dios a Israel. Noten que Dios le responde. Él ofrece un sacrificio y Dios no espera, sino que Dios habla de una vez. Y Dios habló a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Noten esta frase tan hermosa: no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. No temas, yo estoy contigo. Y es la misma palabra que Dios hoy nos dice. No importa lo que tengamos que atravesar, no importa los ríos que tengamos que entrar en un momento determinado a pasar. Cuando nosotros estamos caminando bajo la voluntad de Dios, bajo el respaldo de Dios, cuando tú sabes que esto que vas a hacer, tú lo presentas en las manos de Dios, tú lo presentas ante el Señor y dices: Señor, esto es lo que yo pienso hacer. Por favor, guíame. Y si Dios te da el aval, y si Dios te da la licencia, y si Dios te da el permiso, tú puedes caminar seguro porque sabes que estás bajo la mano de Dios, bajo la protección de Él. Estás bajo el cuidado de Dios. Y cuando nosotros estamos bajo el cuidado de Dios, no importa lo que tenga que atravesar, no importa lo que esté al frente, no importa las circunstancias, no importa los momentos difíciles, no importa los periodos, no importa las crisis que se estén dando. Pero cuando tú y yo caminamos bajo la mano de Dios, sabemos que tenemos el respaldo de Él. Y como tenemos el respaldo de Él, entonces seguramente que vamos a tener resultados. Lo más triste y lo más lamentable del ser humano es cuando camina haciendo las cosas conforme a como ellos quieren, sin tener en cuenta a Dios. Y claro, entonces ahí vienen los descalabros, ahí vienen los fracasos, ahí vienen las quiebras, ahí vienen los momentos difíciles, ahí vienen las rupturas, ahí vienen tantas cosas que se dan hoy en el día. Una de las claves que nos está enseñando a través de esta palabra es un hombre que aprende a pedir la voluntad de Dios, el consejo de Dios, la guía de Dios. Es un hombre que ha aprendido a caminar no a su manera, sino que ahora le está diciendo: Señor, muéstrame. Yo no quiero desobedecerte. Yo tengo en mi mente claro que no tengo que descender a Egipto. Ahora viene una invitación de mi hijo. Tú sabes, Señor, que yo lo quiero ver. Es el anhelo más grande. Es un sueño que yo tengo. Mi corazón se quebranta solamente el saber que mi hijo está vivo y yo quiero, Señor, tener ese momento, pero no lo quiero hacer conforme a mi voluntad. Por favor, Señor, guíame. Y fíjense que hay cosas que son bien importantes, mis amados, aquí en esta parte, y es que nosotros a veces nos dejamos llevar mucho por los impulsos, nos dejamos llevar mucho por las circunstancias, nos dejamos llevar mucho por el qué dirán. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a reevaluar un poco nuestra vida y le decimos: Señor, perdónanos, porque la verdad hasta aquí hemos hecho las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera. Pero yo quiero comenzar a caminar conforme a tu voluntad. Y qué lindo es poder escuchar una palabra como se le está diciendo hoy el Señor a Jacob, aquí en este pasaje que estamos leyendo. No temas descender a Egipto. O sea, no te preocupes, porque allí yo haré de ti una gran nación. O sea, no te preocupes, esto está dentro de mis planes. Tú vas a estar allá, porque es que yo tengo un plan tremendo contigo y con toda tu familia. Y noten entonces cómo Él le está dando una promesa. Y cuando uno camina bajo una promesa, cuando uno camina bajo una palabra de Dios, uno va en lo sobreseguro. Por eso, si tú estás caminando conforme a la palabra de Dios, si lo que tú estás haciendo hoy es la voluntad de Dios, no importa que hoy estés pasando por momentos difíciles, no importa que hoy no estés viendo esos resultados que tal vez estás esperando, pero si Dios te dijo que estará contigo y si lo que tú estás haciendo es bajo la dirección de Dios, no te preocupes, que al final eso va a prosperar. Al final vas a ver los resultados. No te afanes, tal vez no los ves todavía. Tal vez tú dices: yo estoy tratando de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, yo estoy pidiendo la dirección de Dios, pero no veo resultados. No te preocupes, que tarde que temprano tú vas a ver resultados. Y podemos ver los resultados en el libro que sigue de Génesis, que es el libro de Éxodo, como hay una palabra ahí que es bien interesante, que me llamó mucho la atención. Esa se encuentra en Éxodo capítulo 1, versículo 7, sin que pierdas aquí, por favor, Génesis 46. Dice la escritura: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Noten que es una promesa, es algo que va a venir. Él está diciendo: no te preocupes, es que yo tengo un plan tremendo contigo.
O sea, yo voy a hacer algo grande con tu familia, entonces por favor, yo te estoy respaldando. Ve a Egipto porque ahora vas bajo mi autorización, ahora vas bajo mi respaldo, ahora vas bajo una promesa. Ahora tú vas caminando en obediencia. Y este hombre pues tiene ya la seguridad y dice, bueno, ya Dios me ha hablado y mientras Dios me hable, yo ya estoy seguro porque sé que estoy bajo la cobertura de Él. Lo más triste y lo más lamentable, mis amados, es estar viviendo hoy sin la bendición de Dios. Es estar hoy haciendo las cosas a nuestra manera y sabiendo que eso que estamos haciendo hoy en día no es la voluntad de Dios. Y entonces le pedimos a Dios, Dios por favor ayúdeme, Dios por favor ábreme puertas. Y entonces Dios dice, es que yo no te he mandado a hacer eso. Es que yo no te he dado la autorización, es que tú estás caminando en tus fuerzas, es que tú estás caminando en desobediencia. ¿Cómo puedes esperar, cómo puedes pretender que yo te respalde cuando tú no me estás obedeciendo? Y por eso es que es bien importante, mis amados, los pasos que nosotros demos de aquí en adelante, que sean pasos verdaderamente donde tengamos la seguridad y la certeza que Dios nos está respaldando. Ahora, con ese respaldo, con esa confirmación que tiene este hombre, pues seguramente va a poder caminar mucho más tranquilo, más seguro, porque ya tiene una promesa de Dios, porque ya tiene el visto bueno de Dios y eso le da seguridad. Vamos a mirar el versículo 4 y 5 porque nos enseña cosas bien interesantes, mis amados. Dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Es decir, no te preocupes, tú vas a ir y vas a regresar. Dice, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus hijos y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Recordemos que Faraón había enviado esas carretas desde Egipto. Y esas carretas pues fueron instaladas y puestas al servicio de Jacob para que él fuera con toda la comodidad, para que los niños fueran sin ningún problema, para que fueran todas las familias. Y entonces aquí hay algo bien interesante porque no solamente era irse él, no solamente era coger su bastón y arrancar. No, él tenía que tomar una decisión muy seria. Y en aquella oportunidad, dice la escritura, que lo vamos a mirar enseguida, partieron por lo menos 70 personas. Era una caravana tremenda y obviamente no podían dejar los animales porque se hubieran muerto de hambre allá. Entonces tuvo que viajar y fue una comitiva bastante grande. Pero yo quiero por favor hacer aquí un paréntesis para detenerme un poquito y hablar sobre esas tres divisiones que hemos encontrado, que encontramos a partir de este capítulo, lo que sucedió con la vida de Jacob. Este es el tercer nivel donde Dios lo va a llevar. Es la tercera región geográfica donde Dios lo va a colocar. Ustedes encontrarán que toda la historia de este hombre, todo el ministerio y todo lo que Dios está haciendo con él, comienza ahí en Harán. Cuando sale desde la tierra y llega a Harán, ahí comienza un episodio en su vida, ahí comienza una transformación en su vida. Usted sabe todo lo que pasó ahí. Luego de Harán pasa a Canaán. Después de que sale ya huyendo de su suegro, de su tío, y luego Dios lo lleva a Canaán. Y de Canaán, aquí lo está sacando Dios de Canaán y lo está llevando a Egipto. Son tres escenarios, digamos geográficos, tres ubicaciones geográficas, pero que también tienen mucho que ver con tres niveles espirituales donde Dios ha atravesado a este hombre Jacob. Tres niveles donde posiblemente nosotros estemos en alguno de ellos. Y entonces nos vamos a identificar con esta parte porque vamos a entender entonces en cuál de los tres niveles estamos y cuál es el nivel ideal, cuál es el nivel óptimo, a dónde es que Dios nos quiere llevar. Y por esa razón Dios tiene que muchas veces hacer tratos en nuestra vida hasta que lleguemos al nivel que Él quiere que nosotros lleguemos. Pero vamos a mirar entonces ese primer nivel, es el que encontramos allá, este hombre viviendo en Harán. Ustedes recuerdan todo lo que pasó allá. Pero era un hombre que era un hombre erguido, un hombre orgulloso, un hombre que era un negociante tremendo, pero que se encuentra también con su tío y ustedes recuerdan que era otro tipo que era mucho más negociante que él y hace una cantidad de cosas y tuvo que pasar una vida dura. Pero era una vida donde él vivía en su primer nivel, que es el nivel donde escúcheme lo que quiero decir, siendo un hombre de Dios. No estoy diciendo que sea un inconverso, un impío, no, un hombre de Dios, pero que a pesar de conocer de Dios, este hombre estaba caminando por sus impulsos, este hombre estaba caminando por sus instintos, era un hombre que caminaba por sus deseos. Es decir, no le interesaba, estaba completamente en desacuerdo a la voluntad de Dios, no tenía en cuenta a Dios para nada. Él hacía las cosas a su manera, repito, siendo un hombre de Dios, pero un hombre que era llevado por sus impulsos, por sus deseos. Yo quiero hacer esto y lo hago, punto. Conozco a Dios, sí, pero yo hago lo que yo quiera.
Porque aquí hay que ser vivos en los negocios, aquí hay que hacer las cosas a la manera. Sí, uno debe buscar de Dios, sí, pero uno tiene que también que sacar sus habilidades y lo demás. Ese es el primer nivel donde este hombre se encuentra. Y usted sabe todo lo que pasó allá. Llegó allá, ¿por qué? Porque estaba huyendo de su hermano, de Esaú, porque lo tenía amenazado. Y tuvo que comenzar a vivir una vida que fue una vida dura. Usted sabe que ahí encontró el amor de su vida a Raquel y tuvo que trabajar 14 años por ella. Y bueno, y pasaron muchísimas circunstancias tremendas allá. Pero luego Dios lo saca de ahí y lo lleva a Canaán. Ese Canaán, ese sacarlo de ahí, es llevar a este hombre a un segundo nivel. Podríamos llamar este segundo nivel, que es un nivel donde él combate con Dios. Recuerda que se encuentra ahí en un punto llamado Peniel y ve a Dios cara a cara. Y es un hombre que, repito, sigue conociendo a Dios, un hombre de Dios, pero que sigue luchando con sus propias fuerzas. Sí, las cosas de Dios, pero sigue ahí en sus fuerzas. Sigue, yo tengo que seguir adelante, sí, tampoco uno tiene que meterse tanto con Dios, tampoco hay que consultarle todo a Dios, hay que hacer algunas cosas y él sigue luchando en sus fuerzas, sigue luchando en sus conceptos. Y entonces el luchar en sus fuerzas finalmente lo lleva a tener derrotas. Es aquella persona que quiere salir solo en la vida, aunque conoce de Dios, aunque ha escuchado de Dios, pero dicen, sí, pero tampoco uno tiene que estar tan metido en eso. Uno también tiene que ayudarle a Dios. Y no, Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Él es suficiente. Y entonces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Darles que la manito a Dios y que entonces, a ver, de pronto a Dios se le olvidó esto. Entonces sí conocemos de Dios, pero queremos seguir luchando en nuestras fuerzas. Hasta el punto que terminamos cansados, fatigados, sin resultados. Y decimos, la verdad no he tenido resultados en mi vida. Y muchos podrán evaluar hoy y decir, bueno, voy a mirar todo lo que yo he hecho hasta el día de hoy, voy a evaluar hoy mi vida y vas a mirar qué tipo de resultados tienes, sobre todo en la parte espiritual. Y seguramente que esto también afecta otras áreas de tu vida. Muchos están llegando a un nivel donde dicen, bueno, ya tengo tanta edad y yo no tengo un futuro claro, yo no tengo nada determinado, mi familia no está de la mejor manera, mi familia verdaderamente no está tomada de la mano de Dios, en la parte económica no tengo todavía una estabilidad, en la parte emocional todavía no tengo todavía mis problemas, pero conoces de Dios, pero es una persona que ha venido luchando a su manera, en sus fuerzas. Ahora Dios está sacando a este hombre de Canaán y lo va a llevar a Egipto. Escuchen muy bien. Este es un nivel importante, es un nivel 3, por llamarlo de alguna manera. Yo diría que es como el nivel ideal. Es donde Jacob ya en este momento, él no tiene las fuerzas, él ya no tiene las habilidades, él ya no tiene las destrezas que tenía antes. Y es un hombre que ahora comienza a caminar en el nivel de la fe. Es un hombre que comienza a vivir y actuar por la fe, que es donde Dios quiere llevarnos. Donde nosotros no nos dejemos llevar por las circunstancias. Donde nosotros nos dejemos llevar por el qué dirán. Donde no nos dejemos llevar por nuestros instintos, por nuestras emociones. Donde nosotros ya no luchamos a nuestra manera y decimos que yo tengo que de alguna manera lograr eso. No. Es el nivel donde nosotros llegamos y decimos, Señor, todo está en tus manos. Durante mucho tiempo he querido hacer las cosas, forzando las cosas para sacar adelante mi familia, pero no veo resultados, Dios. Ahora, Señor, simplemente voy a entregar todo en tus manos y voy a confiar solamente en ti. Durante mucho tiempo, decimos por acá, bregamos para ver cómo organizamos esto, organizamos lo otro, a ver con nuestros hijos y hacemos una cosa y hacemos la otra y nos damos cuenta que terminamos fracasados. Y llega el momento en nuestra vida, llegamos a ese nivel, a ese estadio, a ese estado en nuestra vida donde decimos, Señor, simplemente voy a entregar todo en tus manos y que tú hagas tu perfecta voluntad, Dios. Estoy cansado, me siento fatigado, ya no puedo más, Señor. Por favor, ayúdame. Voy a entregar todo en tus manos. Voy a entregar mi empresa, voy a entregar mi negocio en tus manos. Durante mucho tiempo hicimos con todas nuestras habilidades y nuestros deseos y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Luego ya Dios con nosotros y entonces seguíamos luchando nuestra fuerza. No, es que hay que sacar adelante el negocio. Y sí, yo no estoy diciendo que no lo hagas. Pero llega un momento en donde nosotros decimos, Señor, entregamos absolutamente todo en tus manos y que seas tú quien abras puertas. Que seas tú, Señor, quien nos prosperes. Que seas tú, Señor, quien nos bendigas. Que seas tú, Señor, quien nos dé la gracia ante los clientes, ante nuestros proveedores, ante nuestros trabajadores. Señor, por favor, ayuda. Y llegamos a ese punto, a ese nivel donde decimos, Señor, a partir de ahora vamos a vivir y vamos a actuar solamente por la fe. En ese nivel se encontraba este hombre.
Aunque podríamos decir que José es una de las figuras importantes en esta sección del libro, no podemos dejar a un lado la vida de Jacob porque hay muchas cosas todavía para examinar. Hay muchas evidencias de un hombre que ha sido procesado y que ahora es un hombre que comienza a caminar por la fe. Es un hombre que tiene que dejar absolutamente todo, sus logros, sus alcances, y ahora simplemente tiene que caminar en fe, porque Dios le ha dado el aval y Dios le dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Lo único que este hombre se lleva realmente es la confianza en Dios. Ahora, solo Dios puede tratar de esta manera. Solo Dios lo pasó por este proceso para que efectivamente él pudiera madurar y que de esa manera entonces este hombre se convirtiera en esa persona, en ese Jacob o en ese Israel que Dios quería que él se estructurara, se formara, para que a partir de ese hombre ya cambiado y transformado, de ahí comenzara a nacer una nueva nación, la nación de Israel. Pero tuvo que pasarlo por todos estos procesos, como seguramente nos pasa a nosotros. Y yo quiero reafirmar esto una vez más. Entonces, ¿cuáles fueron los 3 niveles? El primer nivel, podríamos decir, la vida de Jacob, un hombre de Dios que está en Harán, un hombre que sí conoce a Dios, pero que es impulsado por sus instintos, que es impulsado por sus deseos carnales. Encontramos un segundo nivel, un hombre de Dios, Jacob, que está en la tierra de Canaán, que representa a aquel hombre de Dios que lucha en sus propias fuerzas. Y ahora, Jacob, un hombre de Dios, pero en Egipto, que representa al hombre de Dios que vive actuando e impulsado solamente por la fe, por la confianza absoluta en Dios. Este hombre no tiene ni idea de lo que va a pasar allá. Simplemente dice, voy a obedecer. Ya Dios me ha dicho, voy a comenzar a caminar. Son los mismos estados, mis amados, que es una realidad para nosotros. Lo vemos aquí en una historia bíblica, pero que Dios nos habla a nosotros porque también representa nuestra vida. Y tú hoy evalúate, yo no te voy a señalar, simplemente cada uno de nosotros evaluémonos en qué nivel nos encontramos nosotros. Si todavía seguimos en nuestros instintos, nuestros impulsos, si todavía estamos haciendo las cosas con nuestras fuerzas, o si estamos caminando ya verdaderamente en este nivel de vida, en este tiempo donde tú te encuentras, si tú estás caminando verdaderamente haciendo la voluntad de Dios y caminando por la fe. Que nosotros podamos evaluar cómo estamos hoy. Si tú estás en alguno de los 2 niveles anteriores, pues bueno, entonces Dios por eso tiene que seguir procesando y por eso tenemos que pasar por muchas pruebas, por muchas circunstancias difíciles como las tuvo que pasar este hombre, con mucho dolor, con mucha agonía en momentos determinados, pero Dios procesándolo para que llegara a este nivel y que él comenzara verdaderamente a caminar por la fe. Vamos a mirar por favor los versículos 6 y 7 para seguir viendo qué sucede. Ya este hombre entonces sale para allá. Y dice la escritura, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de los hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Noten que obviamente todo esto tenía que darse, y que Dios permitió absolutamente todo. Dios permitió ese hambre que se estaba dando allá en esa región, en Canaán, en el mundo entero, pero específicamente ellos habían sido afectados allá. Y Dios permitió todo eso. Y noten que aquí es algo interesante, que Dios permite muchas veces las crisis, Dios permite muchas veces los momentos difíciles para que nosotros tomemos decisiones, mis amados. Porque crisis es un sinónimo de cambio y de oportunidad. Crisis no es para echarnos a morir, para sentirnos a unos derrotados, arrinconarnos y ponernos a llorar, no. Crisis es para revisar cómo está nuestra vida y que si hay cosas que están mal, que si no tenemos una conexión perfecta con Dios, que es el primer paso, entonces nosotros a través de esa crisis que Dios nos permite tener, tenemos que entrar a buscar de Dios. Porque tal vez nuestra relación con Dios no es la mejor, porque tal vez nosotros tenemos las cosas de Dios como a medias, porque tal vez nosotros solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Y Dios lo que está buscando a través de todos los momentos difíciles de nuestra vida es que aprendamos a depender de Él. Cuando ya los recursos no alcanzan, cuando ya las instituciones no pueden ayudar a nuestros hijos, cuando ya no vemos a quién más acudir, entonces ahí sí decimos, bueno, solamente lo entregamos en las manos de Dios, cuando debiese ser lo primero. Pero infortunadamente nosotros aprendemos, perdónenme la palabra, muchas veces aprendemos a los golpes. Muchas veces aprendemos a partir de tener que sufrir y tener que pasar tantas situaciones difíciles, hasta que cuando ya estamos ahí en el piso decimos, sí, no, ahora sí de verdad voy a buscar de Dios. Cuando debiésemos nosotros verdaderamente buscar a Dios desde el principio. Pero esperamos como el último recurso, como la última opción, como la última probabilidad. Pero bueno, este hombre entonces, ¿qué pasó? Ya tuvieron entonces que trasladarse con todo el ganado.
Ellos ya estaban en aquella tierra porque si se hubiesen quedado allá, seguramente no hubieran podido sobrevivir, ni sus familiares, ni su ganado. Entonces ahí está. Luego sigue, de aquí en adelante, la lista de toda la descendencia. Parece que es como un listado, como una base de datos de todas las personas que se fueron. Entonces tú vas a encontrar en los versículos que siguen hasta el versículo 25 toda la lista, hijo por hijo, cuáles son los hijos de Jacob, los hijos de ellos y lo demás. Y está toda la lista. Luego saltamos al versículo 26 y 27 para resumir un poquitico. Y dice la escritura, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, es decir, de su descendencia, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Notan eso? 70 personas finalmente. Fueron 66 personas los descendientes de Jacob que viajaron con él, con Egipto, o a Egipto, pero luego se encuentran con la familia de José y ahí se completan las 70 personas que dice la escritura. Observemos que cada uno de los hijos de Jacob figura con la lista de los nombres de sus hijos. Y uno se podría preguntar aquí en estos versículos, bueno, ¿y para qué Dios incluye la lista de estos nombres? ¿Para qué nos podría interesar a nosotros la lista de estos nombres? ¿Acaso no podía haber utilizado más bien esta información o este espacio para darnos una información más valiosa, más importante? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros eso? Y cuando uno se pone a analizar, porque ninguna de las palabras que están escritas en la Biblia son en vano, ni siquiera una coma, ni siquiera una jota, todo lo que está escrito tiene un propósito y tiene un plan. Uno podría entender que Dios permite que la lista de esta genealogía, de estas personas estén ahí, porque nos va a conducir al final, cuando nosotros vayamos al libro de Mateo en el Nuevo Testamento, cuando vayamos a Lucas, vamos a encontrar la genealogía de nuestro amado Señor Jesucristo, y en esa genealogía vamos a encontrar algunos nombres de los que aparecen también en esta lista. Y esto es bien importante, mis amados, porque si hay alguien que es valioso, si hay alguien que es importante, es nuestro amado Señor Jesucristo. Y obviamente, Dios siempre va a tener en cuenta eso. Dios siempre va a considerar a ese Jesús, y esta lista es importante. Pero aquí esto me llama la atención para algo que es necesario analizar en un momento determinado. Cuando uno ve al Señor Jesucristo, es conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aparece una lista. Pero esta lista es importante, aunque para nosotros no sea importante. Aunque tal vez para nosotros no tenga ninguna relevancia esos nombres, y podemos leer esos nombres y dedicar un tiempito para leer los nombres y decir, bueno, sí, pero esos nombres para a mí que me podrían interesar. Tal vez para nosotros no nos interese, pero para Dios sí es importante. Y Dios los colocó ahí porque para Él son importantes. Y hay una lista donde será una lista muy importante. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del libro de la vida del Cordero. El libro de la vida. Es aquel donde aquel Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay una lista. Así como aquí vemos una lista de unas personas que tal vez para nosotros no sean importantes, también Dios tiene una lista. Y lo más importante es que nosotros podamos estar inscritos en ese libro de la vida. En ese libro que no solamente están registrados aquellos que han sido redimidos por el Señor Jesucristo. Aquellos que un día tomamos la decisión de dejar nuestra vida de pecado, nuestra vida de maldad. Un día reconocimos que habíamos hecho cosas malas en nuestra vida, pero que decidimos no seguir igual. Que nosotros decimos, no quiero seguir igual. Yo quiero tener una vida diferente. Y entonces escuchamos hablar de Jesús. Jesús nos llama. Jesús dice, mira, ese es el tiempo que tú te arrepientas. Nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras equivocaciones. Y ese día nosotros tomamos una decisión muy seria y decimos, Señor, perdónanos por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad. Perdónanos, Señor. Y confesamos nuestros pecados y tomamos la decisión de no seguir con ese estilo de vida, no seguir pecando. Nos arrepentimos de nuestros pecados y ahí pusimos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. A partir de ese momento dijimos, Señor, queremos comenzar una nueva vida. Y es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y cuando tú y yo damos ese paso, cuando Dios en su misericordia nos ha llamado y nosotros aceptamos ese llamado y ponemos al Señor Jesucristo, ponemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ahí está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y un día seremos llamados por nombre.
Un día pasarán lista y nuestro nombre estará escrito ahí. La gran pregunta que quiero hacerles hoy, mis amados, es: ¿tú estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Tú hoy puedes decir con toda certeza: yo estoy seguro que mi nombre está escrito ahí. ¿Tú lo crees completamente? Porque si no lo crees, yo quiero decirte que es lo más importante. Hay cosas que en esta vida pueden ser importantes, pero lo más fundamental mientras estemos en esta vida es podernos asegurar que verdaderamente nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que aquel día cuando el Señor saque su lista y comience a llamar, que nuestro nombre figure ahí. Ay de aquel que su nombre no figura en el libro de la vida. Por eso, esta lista que está ahí, aunque para nosotros no sea relevante, para nosotros no sea importante, para Dios es importante. Porque no importa la condición del ser humano, no importa cómo se encuentre, no importa que nadie lo reconozca en este momento, no importa que sea la persona más descalificada, la persona, perdóneme la palabra, desechada humanamente hablando, que se convirtió en la oveja negra, en la persona que tal vez ya ni los familiares lo reconocen ni nada, y dicen ni siquiera de mi familia. Posiblemente para muchos, algunos ya estén descalificados. Pero quiero decirles que para Dios, para nuestro amado Señor Jesucristo, todos valemos mucho. Y por ellos el Señor derramó su sangre preciosa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que no importa la condición en la cual te encuentres hoy, no importa si estás en algún pecado por grave que sea, no importa lo que tú estés viviendo hoy, pero si tú tomas una decisión y te arrepientes de tu pecado, y aceptas ese llamado del Señor Jesucristo, y tú lo pones a Él como el Señor y el Salvador de su vida, tenlo por seguro que ahí viene el nuevo nacimiento y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Aunque para muchos tú no seas importante, yo creo que lo más importante para nosotros es que podamos figurar en ese nombre, en ese listado, en ese libro, en el libro de la vida. Esto para que, por favor, revisemos en esta mañana. Y esto, pues, nos lleva a esa lista que para nosotros no es importante y ni siquiera, fíjese que ni siquiera la leemos, pero ¿para qué la vamos a leer? Para nosotros no, pero para Dios sí fue importante. Porque de esa lista, de esa genealogía, vendría el Salvador del mundo. Pero vamos a seguir con nuestra lectura de Génesis capítulo 46, verso 28. Dice la escritura: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que lo viniese a ver en José. Y llegaron a la tierra de José. Noten que aquí el relato nos muestra la llegada de Jacob con toda su familia, ya sabemos 70 personas o 66 personas que llegan ahí, a una zona privilegiada, no era a cualquier lugar. No lo llevó a allá, ese peladero que está allá, metámoslos allá. No. Lo llevaron al lugar, uno de los lugares más excelentes que había en ese país, en Egipto. A una región que se llamaba, dice aquí la escritura, Gosén. Y ahí llegaron. Y este capítulo, entonces, aquí en este versículo que sigue, nos lleva a uno de los relatos más emocionantes, mis amados, que encontramos en la escritura. Y es el encuentro de Jacob con su hijo José. Después de, digamos, cerca de unos 23, 24 años sin haberlo visto, ahora se iba a encontrar con su hijo nuevamente. Dice la escritura. Ahora, lo más importante que es que para Jacob su hijo estaba muerto. Y esto era un encuentro tremendo. Para José era su papá que hacía mucho tiempo no lo veía. Pero es que para Jacob era como que si su hijo hubiese resucitado. O sea, era un milagro tremendo para él. Porque después de tanto tiempo ya él se había hecho la conciencia, ya como que se había tranquilizado diciendo, ya, pues yo soy consciente ya que mi hijo murió y listo, ya había pasado como el duelo. Pero que le vuelvan a decir que su hijo no está muerto, sino que vive. Por eso decíamos en días anteriores que revivió su espíritu. Volvió vida para él. Versículo 29 y 30. Dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, noten, a Israel, su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello, y dice la escritura, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Es decir, ahora me puedo morir tranquilo. Gracias Dios por este privilegio, gracias por esta felicidad que me está dando, decía seguramente Jacob. Y se abrazaron, y dice la escritura que lloraron largamente. Mis amados, esto tuvo que haber sido un cuadro hermoso. Algo que hubiésemos querido estar ahí tomando una foto o grabando un video.
Tuvo que haber sido algo muy emocionante, la alegría de este padre volver a ver a su hijo, la alegría de este hijo volver a ver a su padre. Un hijo que había sido considerado ya muerto, un hijo que ya había pasado muchos años sin verlo, un hijo que ahora está viendo a su papá después de tantos años, tanto tiempo de separación. Seguramente que la alegría y el gozo tuvo que haber sido tremendo. Pero nos da una enseñanza bonita también esta parte. Y es que nosotros pudiendo disfrutar a nuestros seres queridos, que nosotros pudiendo estar con ellos, que nosotros pudiéndolos amar, nosotros pudiéndolos tener cerca, no los aprovechamos. Qué triste que muchos tienen que afrontar una calamidad, muchos tienen que afrontar una desgracia, muchos tienen que afrontar una tragedia para valorar a aquellas personas que aman. Y vemos entonces muchas escenas donde murió el papá, murió la mamá y los hijos llegan allá llorando, mi papá, y ahora yo qué voy a hacer, pero pasaron muchos años sin ni siquiera visitarlos, mucho tiempo sin ni siquiera darles una llamadita, sin tener un detalle con ellos. Pero solamente cuando ocurre una tragedia es que se valora. Solamente cuando se diagnostica una persona que está en la UCI, que está grave y que está por morirse, ahí sí se reúnen los hermanos y ahí sí qué hacemos con mi papá, qué hacemos con mi mamá. Pero cuando el papá y la mamá estaban bien, entonces cada uno decía, mira a ver qué hace, mire, yo no me encargo, yo estoy muy ocupado, yo tengo mi familia, yo no puedo hospedarlos acá, miren a ver qué hacen con mi papá. Pero cuando él está enfermo, cuando ella está enferma, entonces ahí sí, como que aflora ese amor. ¿Por qué nosotros, mis amados, que Dios nos da la oportunidad, si tú o yo tenemos a nuestros padres vivos, si tenemos a nuestros hermanos, si tenemos a nuestros hijos, ¿por qué no expresar ese amor? ¿Por qué no expresar ese cariño? ¿Por qué no expresar ese afecto? ¿Por qué no expresar esa ternura? ¿Por qué no dar esos detalles ahora que se puede? ¿Por qué no compartir ese tiempo ahora que se puede? ¿Por qué tener que esperar una tragedia para decir, ay, yo lo amaba tanto, ahora yo qué voy a hacer con él? Y entonces hacen un drama y una cantidad de cosas. Mi papá, mi mamá se murió, ahora yo me voy a morir, yo qué voy a hacer sin mi hijo. Pero cuando estás con tu hijo le pones cantaleta, cuando estás con tu hija entonces la hostigas, la aburre, la cansas. Pero cuando ya no está, entonces ahora mi hija, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué no aprovechar, mis amados, que Dios nos da salud, que Dios nos da licencia, que nos da vida, para expresar ese amor y ese afecto a nuestros hijos? Para expresar ese amor a nuestros hermanos, para expresar ese amor a nuestros padres. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo que Dios nos da? Ahora tú y yo tenemos vida. Ahora yo tenemos una tecnología que es muy fácil ahora llamar, comunicarnos con nuestros padres y de pronto están muy distantes. Poder estar más pendientes de ellos, poder estar más pendientes de nuestros hijos, de nuestros hermanos. ¿Por qué esperar una tragedia para reunirnos ahora sí como familia? ¿Ahora sí podemos? ¿Sí? Como aquel hijo que llama y su mamá, mire que está necesitando, no, yo estoy muy ocupado, estoy con mi familia, yo no tengo tiempo, pero apenas escucha la noticia, su mamá muere, no le importa dejar todo y correr allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que mi mamá se murió? Ahí sí tiene tiempo. ¿Por qué para atenderlo? ¿Por qué para estar pendiente de él o de ella? Porque ahí sí nos sacamos el tiempo. Esta es una reflexión, mis amados, en esta mañana, porque hay cosas que nosotros tenemos que son una bendición grande, pero que no las valoramos, que no las aprovechamos. Y que nos la pasamos desgastando nuestra vida en roces, en acaloramientos, en discusiones, en diferencias. Y podemos durar semanas enteras sin hablar con los seres queridos, años enteros muchos. Y entonces tenemos una dureza en nuestro corazón y como que no valoramos las cosas. Esta es una escena de ternura, una escena que nos lleva a nosotros poder reflexionar de ese afecto, de ese amor tan grande que debemos tener, que debemos aprovechar todos los días. Esta vida es tan corta, mis amados. ¿Por qué desgastarla? ¿Por qué, perdónenme la palabra, malbaratarla, viviendo enojados, discutiendo, cuando podemos vivir una vida mucho más tranquila, llenos de amor, llenos de paz con los demás? Pero vamos a seguir versículo 31, por favor. Dice la escritura, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y le haré saber a Faraón y diré, mis hermanos y la casa de mi padre que están en la tierra de Canaán, han venido a mí. Verso 32. Y los hombres son pastores de ovejas. Aquí un detalle importante. Dice, y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare, dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de José. ¿Por qué es importante este detalle? Porque dice aquí la escritura, dice, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces él pone las condiciones. Ok, llegan mis hermanos, pero quiero decirles de antemano que mis hermanos son pastores.
Mis hermanos son pastores de ovejas y tienen su ganado. Su actividad económica es la ganadería. Y por favor, hay que respetar eso. Y noten que dice la escritura, porque los egipcios, para ellos, para ese pueblo, para los egipcios, el ser pastor era una abominación. Y aquí hay una enseñanza también muy importante, mis amados. ¿Por qué Dios utiliza la palabra pastor? Ustedes notarán que el Señor Jesucristo se mostró como el pastor de los pastores. Ese pastor que verdaderamente cuida a sus ovejas. Ese pastor que da la vida por sus ovejas. Yo no puedo llegar, nunca podríamos llegar ni siquiera a la suela de los zapatos del Señor Jesucristo en el nivel de pastor. Un hombre que vivió con sus discípulos, que dio su vida por sus discípulos. Un hombre que no solamente le da una enseñanza, como posiblemente la puedo estar yo dando en esta mañana. Fue un hombre que se dio completamente a ellos, que estuvo con ellos, que compartió con ellos, que vivió con ellos. Que ellos dependían de su pastor y que anhelaban cada día que les diera una palabra, les diera un consejo. Porque cada vez que salía palabras de la boca de Jesús era poder de lo alto. Y aquí algo bien interesante, porque notan que dice aquí la escritura que los egipcios abominaban a todo pastor. Y es una representación, escúcheme, que el mundo aborrece las cosas de Dios, que el mundo aborrece a Jesús, que el mundo no quiere saber nada de Jesús. Cuando tú le vas a hablar a alguien de Jesús, no, hábleme de otra cosa, no me hable de ese tema. La gente del mundo aborrece a Jesús. La gente del mundo no quiere que se les hable de Jesús. Sin embargo, Jesús se presenta no solamente como pastor, sino que se presenta como el buen pastor. No solamente como buen pastor, sino que se presenta como el gran pastor de sus ovejas. Y no solamente eso, sino que se presenta también como el jefe de los pastores. Él mismo dice, yo soy el pastor. Que nosotros podamos presentar a ese Jesús. Que nosotros podamos entender que aunque haya mucha oposición, nosotros tenemos que compartir de ese Jesús. Escúcheme por favor, hay muchas personas que llamándose cristianos han confeccionado una especie como de un Jesús para que sea aceptado en la sociedad. Pero no hablan del Jesús de la cruz, del Jesús verdadero, el que vino a morir por los pecadores. Aquel Jesús que vino y dio absolutamente todo por los demás. Han creado muchas figuras de Jesús. Un Jesús que Él perdona los pecados, no se preocupe, viva de cualquier manera, que eso tranquila, que Jesús no dice nada. No, es un Jesús que los prospera. Usted venga y Jesús lo va a prosperar. Y han creado unas figuras de un Jesús y eso es lo que lo muestran para que sea acepto a una sociedad. Pero nosotros vemos aquí en la palabra que Jesús es rechazado. Que cuando se le confronta a una persona contra el pecado, con su vida, no les va a gustar, no lo van a aceptar. Porque prefieren un Jesús de una religiosidad, de unas tradiciones. Pero el Jesús que confronta y que dice, mira, tú estás mal, tú tienes que cambiar tu vida. Si tú no cambias tu vida, tú te vas a condenar, te vas a ir para el infierno. Tú te tienes que arrepentir de ese pecado. Mire, yo vine a morir por ti. Yo vine en el bautismo, cargué con tus pecados y fui a la cruz del Calvario y pagué el precio. Yo morí por ti, pero yo resucité, yo estoy vivo. Hay muchas personas que se conforman con ese Jesús, verlo ahí dilapidado, verlo ahí crucificado. Y yo quiero decirles que el Jesús que nosotros predicamos es un Jesús que está vivo. No es un Jesús que simplemente se quedó ahí en un colgandejo o que se quedó por allá en una estampita. No, tenemos un Jesús que está vivo. Él es el pastor que está buscando a sus ovejas y que si tú tomas una decisión y dices, Señor, yo quiero estar contigo, el Señor da su vida por ti, dio su vida por ti, derramó hasta la última gota de sangre. Y lo más lindo es que cuando tú eres entregado en las manos de Jesús, Él que es el buen pastor, dice que ninguna de sus ovejas se perderán, porque Él está guardando a cada una de sus ovejas, porque Él es el buen pastor que nos cuida, Él es el buen pastor que nos protege. Pero ese un pastor es un Jesús que al mundo no le agrada, porque quieren estar en su pecado, porque quieren vivir de cualquier manera, porque quieren ir un domingo y escuchar la palabra de Dios y piensan que con eso ya son espirituales, ya están bien, pero salen de su reunión y quieren vivir toda una semana haciendo lo que quieren y nuevamente el domingo van y buscan de Dios, pero durante la semana no se acuerdan de Jesús, no se acuerdan de Dios, no se acuerdan de caminar conforme a su voluntad, no se acuerdan de caminar conforme al propósito de Dios. Ese Jesús es el que hoy está con nosotros. Es ese Jesús que hoy abre sus brazos para que todo aquel
que quiera tener una vida diferente, aquel que dice, yo llevo muchos años aún escuchando la palabra de Dios, pero realmente hoy he sido inquietado porque no estoy seguro si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo tal vez he escuchado mucho de Jesús, pero estoy caminando todavía de acuerdo a mis fuerzas, de acuerdo a mis instintos, de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a mis pasiones. Yo he escuchado hablar de Jesús, pero todavía estoy haciendo las cosas a mi manera, con mis fuerzas. Pero yo quiero hoy tomar una decisión y yo quiero comenzar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero comenzar a caminar por la fe y decir, Señor, yo entrego todo en tus manos. Señor, yo ya no quiero seguir bregando a mi manera. Yo no quiero hacer las cosas como yo quiero. Yo quiero, Señor, que tú tomes el control de mi vida. Ese es el Jesús que está con nosotros en esta mañana. Es el Jesús que hoy está aquí para decirnos, yo estoy contigo, no te preocupes, no temas, yo estoy contigo. Es aquel Jesús que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es ese Jesús que hoy, en esta mañana, para terminar esta reunión, nos está diciendo, no temas. ¿Cuál es tu temor? ¿Qué estás viviendo hoy en día? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Qué te está saliendo mal? Ya no sigas luchando en tus fuerzas. El Señor nos dice en esta mañana, no temas, yo estoy contigo. ¿Cuántos quieren estar con Él? ¿Cuántos quieren esta mañana decir, Señor, hoy entrego todos mis temores, hoy entrego todas mis dudas, hoy entrego todas mis luchas, todas mis batallas, Señor? Hoy la entrego en tus manos, para que tú obres, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Yo no quiero, Señor, seguirte rehusando, no quiero seguir luchando en contra de la corriente. Yo quiero hoy rendir mi vida, Señor. Y así como aquel Jacob un día reconoció que definitivamente tenía que comenzar a vivir por la fe, comenzar a vivir verdaderamente confiando en Dios, y a partir de ahí su vida comenzó a cambiar. Por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor. Y si Dios hablaba a tu vida hoy, y si tú hoy quieres tomar una decisión, tal vez la decisión más seria, si tal vez tú tenías dudas en que tu nombre estuviese escrito en el libro de la vida, hoy toma la mejor decisión. Hay decisiones que marcan vidas, pero una de las decisiones más importantes en tu vida y en mi vida es esta. Estar completamente seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Aunque para los demás seamos rechazados, aunque los demás nos critiquen, aunque los demás se burlen, aunque los demás nos digan, pero ¿qué se las va a dar ahorita? Si yo lo conozco, si yo sé lo que usted ha hecho. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos sido. Pero cuando nosotros verdaderamente nos entregamos en Cristo Jesús, el Señor perdona todos nuestros pecados. Y por eso el apóstol Pablo dijo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Así que hoy vamos a tomar esa decisión, una decisión muy hermosa, tal vez la decisión más importante de tu vida. Inclina tu rostro y dile, Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por hoy hablarnos, por hoy ministrarnos, Señor. Gracias por hoy tocar nuestro corazón, Dios. Hoy entendemos, Señor, que hay cosas que son importantes en esta vida, pero la más importante, la más valiosa, es tener la certeza que verdaderamente, Señor, tú estás con nosotros, que nosotros estamos contigo, que tú, Señor, nos acompañas por donde vamos. Lo más lindo y lo más satisfactorio para nosotros es saber que tú nos estás respaldando, Dios. Pero para que esto ocurra necesitamos ser hijos tuyos, porque tú eres el buen Padre que cuida a tus hijos. Y tú nunca nos abandonas, tú nunca nos dejas. Pero para que podamos ser tus hijos, Señor, nosotros necesitamos verdaderamente reconocer nuestra condición de pecadores y decir, Señor, a partir de este momento yo quiero cambiar mi vida, yo quiero comenzar a tener una vida diferente, Dios. Yo quiero comenzar a caminar guiado por ti. Yo quiero escuchar esas palabras, Señor, en mi corazón que me dicen, no temas, yo estoy contigo. Posiblemente hay algunas personas que aunque lo puedan manifestar con sus labios, en su corazón saben que verdaderamente no están con Dios. Porque tal vez hay pecado en su vida, porque tal vez están viviendo una vida de apariencias, pero que no se han entregado verdaderamente al Señor Jesucristo. Posiblemente hay muchas personas que asisten a iglesias y llevan muchos años, pero no tienen la certeza que verdaderamente sus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque posiblemente no han nacido de nuevo. Hoy es esta oportunidad. Hoy es el momento para que tú le digas, Señor, yo reconozco que he pecado, que he fallado, que me he equivocado, pero no quiero seguir igual, Señor. Yo he escuchado de un Jesús que vino a tomar mis pecados, un Jesús que fue a la cruz del Calvario y murió por mis pecados y derramó su sangre hasta su última gota para limpiarme de todo pecado, Señor. Un Jesús que a través de su muerte me justifica delante del Padre,
pero no es un Jesús que quedó muerto, sino es un Jesús que resucitó y que está vivo, y que nosotros predicamos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, y que por lo tanto, Señor, hoy ponemos toda nuestra fe, nuestra esperanza. Hoy abrimos nuestro corazón para que tú tomes el control de nuestra vida, el control completo, Señor. No queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestros deseos, no queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestros impulsos, no queremos seguir haciendo las cosas en nuestras fuerzas, sino que queremos, Señor, a partir de este momento, comenzar a vivir por la fe, por la provisión tuya, Señor, tomados de tu mano, sabiendo que tú nos guardas, que tú nos cuidas. Hoy entregamos todas las áreas de nuestra vida delante de ti, Señor, y te pedimos que seas no solamente nuestro Salvador, sino que seas nuestro Señor. Que nosotros verdaderamente podamos vivir en obediencia a ti, Señor. Que nuestra vida, que nuestra mayor alabanza sea verdaderamente obedecerte, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados y amadas del Señor, que Dios haya hablado en nuestra vida en esta mañana, que esta palabra haya sido de bendición, y si esta palabra fue de bendición para tu vida, toda la gloria y toda la honra solamente es para el Señor. Así que dale gracias a Él, dile Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta semana que nos has regalado, gracias por mi familia, gracias por todo lo que tú me has dado, Señor. Y aprovechemos, mis amados, mientras tengamos vida, aprovechemos, amemos a nuestros seres queridos, demos lo mejor para ellos. Esos detalles que tú tienes para dar, dalos. Esas palabras hermosas que tienes para darles a ellos, dalas. Ahora que están vivos, ahora que nos pueden escuchar. Después ya, cuando estén en la tumba, cuando estén allá en un cofre, ya no hay nada que hacer. Es ahora que nosotros necesitamos expresar lo que hay en nuestro corazón. Es ahora cuando tenemos que dar los detalles y demostrar y cumplir ese mandamiento. Ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si lo hacemos, mis amados, estamos cumpliendo, dice la Biblia, la ley y los mandamientos. Así que tengas un excelente día, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, gracias por su fidelidad, gracias por su respaldo y seguimos adelante, mis amados. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que tengan un excelente y un hermoso día acompañados de la mano de Dios. Muchas bendiciones a todos, mis amados. Cuídense mucho.